PedidosYa.com. Después de lo que se vivió durante las jornadas de hoy con la línea 4 del metro, hay ciertas cosas que empiezan a quedarnos bastante claras. Aquí basta el problema con un pedazo en un riel para que se produzca un colapso. Es claramente un eje muy relevante, es la columna vertebral de nuestro sistema de transporte en la región metropolitana, es el metro de Santiago. Todos los años tiene un incremento de pasajeros cercano al 2%, y el problema es que, observado lo que ocurre con el transporte de superficie, es decir, el transporte público, el Transantiago, que tiene más bien una sensación de disminución en su uso, el metro se transforma no solamente en ese eje estructurante, sino que también es clave para montones de chilenos, o al menos de habitantes de la región metropolitana, que lo utilizan para desplazarse a sus lugares de trabajo o de estudio. Por eso el caos que se vivió en la jornada de hoy, y por eso es que tantas preguntas que están dando vuelta y que nosotros vamos a intentar responder, porque construir metro es caro, pero la pregunta ¿es un gasto o es una inversión? Si un kilómetro cuesta, se dice 80 kilómetros, o sea, 80 millones aproximadamente, 80 millones de dólares, ¿cuánto estamos gastando, por ejemplo, en subsidio al Transantiago? ¿Eso es un gasto o es también una inversión? Bueno, hay un montón de preguntas que le vamos a hacer a nuestros expertos que nos van a acompañar aquí en la conversación, pero antes, respecto de lo que ocurrió en términos formales, en términos técnicos con el metro esta mañana, vemos primero el informe de Davor Juranovic. Es la peor avería de la línea 4 en toda su historia. Nunca antes la falla en un riel obligó a suspender el servicio por tanto tiempo. Todo por la extensa grieta que logró quebrar la gruesa estructura de acero por la que a diario circulan 600.000 personas entre Tobalaba y Puente Alto. Las grietas pueden aparecer instantáneamente, eso es lo que se está investigando. Puede ser igual que una rotura en un pavimento que sufrió una carga muy desproporcionada, hubo un accidente fuera de lo normal. Eso hoy día es materia de investigación para Metro. Yo no asociaría necesariamente este daño que se produce a la demanda que hoy día tiene Metro. Lo que sí es que afecta a mucha más gente. Saliendo de la estación Quilín está el riel fracturado. Es una sola pieza que mide 10 metros y que fue colocada en este lugar durante el año 2005. Investigar la calidad del acero utilizado en su construcción es fundamental para saber si quedó mal instalado o si se utilizó un metal demasiado dúctil que pudo dañarse con facilidad debido al incesante tráfico. Lo que puede producirse acá, o sea, el tipo de esfuerzo que tiene una pieza de esas características, puede haber un fatigamiento. El fatigamiento es un fenómeno que se produce especialmente en elementos de acero que tienden a fallar por unas cargas repetitivas, muchos millones de veces que se produce la misma carga, como el caso de un tren que está pasando. No todos los aceros son soldables, y yo creo en el caso de estos rieles o de este tipo, la solución no va por soldarlo, o sea, normalmente son aceros no soldables. La falta de mantención es una de las hipótesis que debe ser investigada. Hay muchos rieles con evidente óxido y es sabido que en varias de las 23 estaciones de la línea 4 existen este tipo de filtraciones que mantienen mojados los rieles, contribuyendo a la corrosión de las vías, tal como se observa en Tobalaba. Vamos a revisar los procedimientos de mantención para asegurarnos que tanto en la infraestructura como material rodante, como los sistemas de energía, ¿no es cierto?, tengamos un sistema bien mantenido y en condiciones óptimas. Un incidente de este tipo es uno de los más graves que ha tenido el metro en la historia. La línea 4 tiene más sobrecarga que las otras líneas de metro, que otros trenes en el mundo. El tema es que se requiere la investigación, podría ser que a lo mejor la tecnología de rueda de acero, que es distinta a las ruedas neumáticas y en fluido, pero es fundamental hacer una investigación acuciosa para sacar las conclusiones y los aprendizajes correspondientes. Falla grave en un sistema de transporte que a nivel internacional es un modelo debido al escaso nivel de averías. Solo una completa inspección ocular de los 25 kilómetros de la vía permitirá descartar más grietas en los rieles que conectan Puente Alto con Providencia. Bien, vamos a conversar con nuestros expertos entonces aquí en el programa. Clemente Pérez, expresidente del Metro Santiago, ex subsecretario de Obras Públicas, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan. Óscar Figueroa, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UCE, gracias por estar aquí también, bienvenido, buenas noches.
Luis de Granch, especialista en transportes de la UDP, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, sacándole el jugo Luis de Granch aquí también durante la jornada, gracias. Y nos acompaña Diego Edwards, académico de la Facultad de Ingeniería y Transportes de la UNAV. Bienvenido, buenas noches. Hola, Juan Manuel. Lo hicieron entrar ahí corriendo, el estudio, casi se tropieza. Imagínense, nos cae el invitado. Venía llegando ahí al fin. ¿Se vino en metro? No. Más chico, yo sé. Sobre todo para la gente que lo ha pasado las manos hoy día. Quiero preguntar primero, aquí en términos generales, y voy a partir contigo, Luis. Definamos exactamente cuál es el rol que cumple hoy el sistema de transporte del metro en la región metropolitana. Para poder entender bien la dimensión cuando falla una de las líneas. Es fundamental. Hoy en día el metro, en sus poco más de 100 kilómetros de extensión que tiene, transporta hasta 2,6 millones de pasajeros al día, a una intensidad que es notable. Si tú corriges por la cantidad de kilómetros que tiene el Metro Santiago, está entre los 4 que más pasajeros transporta por kilómetro de red. Por lo tanto, el metro está bien exigido, hace un trabajo realmente extraordinario. Los usuarios de metro no ven en las micros del Transantiago una alternativa de transporte, como quedó constatado hoy día nuevamente, y por lo tanto cualquier evento, incidente que ocurra, que puede ser fácil de reparar o no tanto como el de hoy día, pero independiente de ello, cualquier incidente imprevisto de este tipo genera un impacto mayor debido a la gran intensidad de personas que lo usan, y no solo en los periodos punta, sino en el resto de los periodos y en muchos más lugares que tiempo atrás. Vamos a entrar ya entonces de lleno a la importancia del metro, pero antes una cuestión técnica que puede parecer bastante poco relevante, pero de todas formas me parece que es importante despejarla, porque no todas las líneas de metro, entiendo, utilizan el mismo sistema. Algunos que utilizan el sistema de rieles fundamentalmente y otros que utilizan el sistema de neumáticos. Corrígeme, Clemente, si me equivoco en esto, la línea 1, por ejemplo. Así es, solo la línea 4 y la 4A tienen ruedas de acero. Ruedas de acero. El resto tiene ruedas de neumático. ¿Cuál tiende a fallar más? ¿El sistema de rieles o el sistema de ruedas? Mira, yo diría que son bastante equivalentes. Tienen más desgaste la rueda de neumático. Pero aquí no tiene que ver con la rueda, lo que falló es lo que se llama el aparato de cambio, es decir... o sea, que no usa rueda de partida, usa rieles, claro. No, pero o son ruedas de acero o son ruedas de neumático. Ya, perfecto. Y en este caso lo que falló, como digo, no en la línea 4, que son ruedas de acero, pero no son las ruedas, sino que son los rieles, el aparato de cambio que se llama, que es donde el riel cambia. Uno dice, ¿por qué ahí en Quilín? Es porque ahí hay un lugar que se llama cocheras intermedias. Es donde se guardan los trenes de la línea 4 en la noche. Y eso es lo que se rompió, y una cosa que no la habían visto antes, y eso impedía que pasaran los trenes en forma segura. Yo creo que la gente de Metro tomó una decisión bastante acertada de no exponer a sus pasajeros. Es muy complicado para la ciudad un día entero en la práctica, o por lo menos parte importante del día sin línea 4, pero no hay ninguna desgracia que lamentar. Creo que fue una decisión bastante acertada. Sí, porque, perdona que te interrumpa, pero es que he escuchado hoy día profesores de la Universidad Católica, Juan Eduardo Koymans, que decía en la radio Duna esta tarde que una forma de haberlo reparado habría sido cerrar toda la línea y haberlo hecho más rápido, y no haber mantenido esta dificultad, digamos, intermedia, es decir, algunas estaciones cerradas, provocando y extendiendo durante todo el día e incluso arriesgando que mañana incluso no se pueda volver a abrir. Mira, es bien discutible. Yo creo que se hizo un esfuerzo grande por hacer esta operación de doble bucles, poner unos buses, ahí trabajó bien el Transantiago, el Ministerio. La gente obviamente reclama porque lo pasó muy mal hoy día, y con toda la razón, pero creo que fue una operación, por lo que yo vi, bastante bien para lo difícil, para lo exigido que es esto. Entiendo que en la noche lo van a reparar, y espero que mañana esté funcionando bien, pero yo la conclusión que saco por lo menos es pucha que es importante el metro para la ciudad. Yo, más que criticar, los trabajadores del metro, por ejemplo, que se sienten, la gente los insulta como si fuera responsabilidad de ellos. La verdad es que esto es al revés. Cuando uno pierde algo que quiere, sirve por lo menos para decir pucha que lo necesito. Yo creo que aquí hay que solidarizar no solamente con los pasajeros que lo pasaron muy mal hoy día, sino también con los trabajadores de metro, que probablemente lo pasaron peor. Para ser justo, el sistema de metro en Santiago funciona muy bien, ha sido elegido siempre uno de los mejores de América, y lo que tiene más bien como problema es que cada vez va colapsando más, porque, y aquí le pregunto a usted, Oscar,
tenemos un incremento permanente todos los años de pasajeros que están utilizando el sistema y al mismo tiempo pareciera haber, y corrígeme si me equivoco, no sé si entiendo que tú, Luis, manejas esta estadística, hay un porcentaje, hasta el 3% todos los años, de menos gente que utiliza el sistema de buses, es decir, 2% que va subiéndose al metro todos los años, un 3% que se está bajando los buses. No, efectivamente, yo creo que el metro es un elemento esencial del sistema de transporte de Santiago y más aún, o sea, yo digo, afortunadamente pasan este tipo de cosas porque nos damos cuenta justamente a partir de esa falla de la importancia y la trascendencia del metro dentro del sistema de transporte de Santiago. Ahora, efectivamente, frente a esta situación que es un imprevisto, que no puede ser planificado, cualquier solución es complicada y es difícil. Es decir, no hay ninguna solución rápida, no hay nada que se pueda hacer con mucha rapidez para que volvamos a la normalidad. La situación excepcional se siente, se continúa sintiendo y eso dura. Y demuestra dos cosas que me parecen importantes. Por un lado, yo diría esta importancia del metro en tanto un sistema hegemónico, vertebral, que es lo que es la ciudad de Santiago, pero por otro lado también la misma fragilidad que un sistema de esta naturaleza puede tener, porque cuando hay un problema no tiene alternativas. Es decir, cuando sucede algo en el metro lo sentimos más fuertemente que cuando sucede algo en los buses. Y tiene que ver justamente con el mismo mérito del metro. Es decir, el metro lleva mucha gente por un solo corredor, altísimas capacidades. Bueno, si tú bloqueas una, el problema que se arma es muy grande. Ahora, esto no quiere decir, y esto es un tema para mí fundamental, de que hay sistemas mejores y peores. Es decir, los buses son tan meritorios como el metro, no podríamos vivir solo con buses como no podríamos vivir solo con metros. Y creo que eso ha quedado en evidencia en el día de hoy. Sí, vamos a ir al rol que cumple el Transantiago también aquí en la región metropolitana, pero aprovecho para preguntarte también a ti, Diego, ¿qué conclusión habría que sacar después de lo que vivimos hoy día entonces? Primero, solo como primera mirada general, para ya después meternos en el debate más de lleno al sistema de transporte que debiera ser el óptimo para la región metropolitana. Mira, acá hubo una falla que parece un poco una falla surrealista, en el fondo que una porción grande de la ciudad se detenga por una fisura. Ahora venimos a saber que no era tanto una fisura, sino que era una falla de un sistema mecánico, parece, para cambio de rieles, pero eso nos habla de una fragilidad de la estructura, ¿no? Tenemos un andamiaje precario en el sistema de transporte de metro y esto habla también de un problema en la planificación, de cómo la ciudad ha ido creciendo y cómo se ha ido un poco reaccionando con aumentos de capacidad de transporte público y transporte privado para las personas que viven lejos y tienden a desplazarse hacia el centro de la ciudad. Entonces, lo que aparecen en estas situaciones son problemas que van más allá del mero problema técnico. O sea, un problema de estas contingencias, pueden establecerse sistemas de monitoreo, por ejemplo, para prever estas fallas, ¿ya? Y podría mejorarse y podrían pasar más tiempo entre fallas de metro. Ahora, en la medida que se va complejizando también el sistema, la infraestructura de metro, también es más probable que sigan ocurriendo estas fallas. Se va complejizando, pero al mismo tiempo se va estresando también más, porque con esa mayor cantidad de pasajeros permanentemente, evidente que el riesgo de una situación como esta también es mayor, me imagino, ¿no? Evidente, claro. Eso es parte, digamos, de la complejidad del mismo sistema. Lo que me lleva entonces a preguntar si lo que deberíamos hacer aquí, Luis, es mejorar el metro, que es una idea que siempre está dando vuelta. De todas formas ya hay proyectos andando, pero debiéramos mejorarlo todavía más, o lo que debiéramos hacer es mejorar el transporte en superficie, el transporte público en superficie. Por la superficie nunca, en Santiago, nunca va a poder mover la cantidad de gente que mueves en la línea 4, ni en la línea 1, ni en la línea 5, ni en la línea 2, no cabe. Por los buses no vas a poder hacerlo. Tendrías que comprar ciudad para construir corredores de 40 metros de ancho. ¿Cuánto tiene Santa Rosa, por ejemplo? 34 metros de ancho, y Santa Rosa transporta 7.500 pasajeros por hora. Y había prometido que le iba a quitar público al metro en algún momento y parece que no se acabó nada. No le quitó nada, a la línea 2 le quitó 0. Claro. ¿Sí? Entonces, la verdad es que con los buses no va a poder mover esta cantidad de personas. Lo que decía Óscar efectivamente es correcto, que hay un sistema complementario, pero los ejes estructurantes tienen que ser alimentados por metro, como ocurre en todas las grandes ciudades del mundo con buenos sistemas de transporte. Por ejemplo, ciudades como Tokio tienen 1.500 buses, Madrid tiene 2.300 buses, Washington tiene
1.900 buses, Chicago tiene 1.800 buses. ¿Podemos comparar cuánto tiene Madrid respecto a Santiago en términos de porcentaje de vialidad, por ejemplo? Mira, si tú le tomas una foto a Madrid, ¿sí?, y ves qué porcentaje de la ciudad son calles, eso es entre un 20 y un 25%. Y Santiago, entiendo. Es un 8%. Un 8%. Exactamente. Ese es el gran problema. En Santiago, mover a millones de personas por la superficie es muy poco efectivo y socialmente muy caro. Por eso, cuando hablamos de tener más alternativas, estamos hablando, por ejemplo, de tener una línea paralela a la línea 1, de tal forma que descarga esta línea y te permita al mismo tiempo aumentar la frecuencia de las líneas 2, 4 y 5, que hoy en día no puedes hacerlo simplemente porque no caben en la línea 1, o una nueva línea 8, por ejemplo, por el eje La Florida. Es decir, el aumento de alternativas tiene que estar dado por la existencia de nuevas rutas de metro. Ya, ¿un kilómetro de metro cuesta cuánto? 80 millones de dólares. Lo que dije yo al principio ya, porque entiendo que hay cosas que no necesariamente coinciden siempre respecto a esto, pero un kilómetro. O sea, estamos hablando de mucha plata, o sea, 10 kilómetros son multiplicado en sí mismo. El subsidio de Transantiago. El subsidio de Transantiago, que es cuánto, 750, Sí, por eso. 750 millones de dólares. Sí, pero Es que yo decía al principio, perdón, es que y ahí me gustaría también tu opinión, porque tú lo conoces más de la perspectiva, incluso mirado desde la perspectiva política. ¿El Transantiago es una inversión o es un gasto? Porque cuando uno gasta 800 millones de dólares en el metro, es siempre una inversión, da la sensación al menos, pero el subsidio del Transantiago, ¿cómo lo miras tú? ¿Como una inversión o como un gasto? es más gasto, ¿no es cierto? Porque la verdad es que es un pago a la operación, que es una operación deficitaria. Lo que es inversión y muy necesaria, aparte de la que se está haciendo en metro, que es muy relevante, es también lo que se está haciendo, por ejemplo, en corredores segregados. Lo que pasa es que mucha gente saca la cuenta de la vieja mal sacada, de cuánto cuesta un kilómetro de cada cosa, cuando en realidad lo que tú tienes que comparar es en relación a la cantidad de gente que transporta. Obviamente el metro es más caro, 80 millones de dólares, pero transporta mucha más gente. Entonces, solo se justifica el metro en los corredores en que se moviliza más de 10.000, 11.000 pasajeros hora sentido. Pero nunca para recorridos con menos demanda que esa, no se justifica. Yo, por ejemplo, no soy partidario de que haya un metro para el aeropuerto Pudahuel, que mucha gente, muchas ciudades tienen. Yo creo que no se justifica, ahí tú podrías tener un buen sistema de buses. Entonces, tú tienes que mezclar, en donde hay harta demanda, que hay mucha demanda, muchos recorridos muy buenos para poner líneas de metro, invertir más en metro. ¿Pero eres partidario entonces de un proyecto paralelo a la línea 1 como plantea Luis? Sí, de hecho la línea 6 que se está construyendo habría aliviado bastante hoy día, porque habría permitido sacar mucha gente que viene del sur al sector oriente. Entonces creo que ese tipo de soluciones. Yo lo que echo de menos, eso sí, porque también es cierto que la cantidad de gente que viaja en los buses con todo este subsidio, con toda esta plata que se está gastando, está disminuyendo. O sea, la gente prefiere el metro. Si tuvieran que competir, la gente prefiere el metro. Yo creo que en parte también es porque el metro con sus limitaciones ha sabido innovar más que el sistema de buses. Por ejemplo, a mí me tocó dirigir el metro cuando implementamos una cuestión que fue muy difícil, pero al final muy exitosa, que fue el metro expreso. Y la gente hoy día valora mucho el metro expreso. Es decir, por una misma línea, esto es único en el mundo, que por una misma línea pasan dos recorridos, la línea roja y la línea verde. Al Transantiago le costaría muchísimo menos, al sistema de buses muchísimo menos, porque no tiene la restricción, poner sistemas de buses expresos todo el tiempo, no solamente cuando falla el metro. En los centros urbanos, donde en Lo Barnechea, en Maipú, qué sé yo, que no se venga el bus caleteando hasta llegar al metro. El 90% de esa gente viene al metro, o a 2 o 3 estaciones de alta demanda. Tú podrías tener en paralelo el que se venga caleteando y otro que venga a los 2 o 3 puntos, un sistema de buses expresos. Es de los ejemplos. Hoy día la gente valora mucho el ahorro de tiempo. Entonces, uno dice, ¿por qué el metro ha subido su demanda y la gente está dejando los buses? En parte porque yo creo que el metro ha innovado más, mejorando la calidad de atención, bibliometro, qué sé yo, y sobre todo cosas como el metro expreso, que el sistema de buses, me parece a mí, no ha tenido la creatividad y la innovación que se necesitaba. Ya, volvamos entonces un poquitito atrás al metro y ya miramos después qué podríamos complementar con el sistema de buses, pero si estamos hablando entonces de un sistema que es estructural, que es la columna vertebral del transporte en la región metropolitana, ¿de qué tamaño debe ser la inversión adicional que habría que hacer en el metro? Porque yo sé que esta es una discusión bastante compleja en sí mismo, porque además obliga a invertir recursos. Es cierto, es inversión, no es gasto, pero de todas maneras es plata, y la plata y los recursos son finitos. Sí, yo creo que es difícil responder a algo así como una determinación de una evolución fija
de cuánto viene el metro a crecer. Es decir, eso tiene que ver con el crecimiento de la ciudad, con la evolución de las demandas, con la alternativa de funcionamiento de la red. Por ejemplo, uno podría decir, poner una línea paralela a la 1, si uno lo mirara simplemente desde el punto de vista de operación de transporte, es raro. En cambio, como una red de transporte, que es el metro propia, ahí aparecen otras lógicas que no son tan sencillas de prever ni de definir. El metro es un sistema, primero, que no puede dejar de crecer. Es una primera cosa que yo creo que es importante. Es decir, no puede dejar de evolucionar porque las demandas están creciendo y hay que hacerse cargo de eso, y también las formas de operación obligan a una cantidad de intervenciones. Eso como primera cosa. Creo que la segunda cosa es que el metro tiene que ser también eficiente en su inversión. Para que sea inversión, lo que significa concentrarse precisamente en aquellos corredores estructurales, lo que decía Clemente recién. Es decir, el metro va allí donde se justifica que hay metro. Si nosotros analizáramos, digamos, cualquier vía, nosotros vamos a ver que hay distintas soluciones mejores para cada alternativa. El metro recorre los corredores de alta demanda, los buses van en corredores de demanda intermedia o baja, y tú puedes incluso seguir bajando de eso. Entonces es difícil prever una cantidad así muy fija, pero lo que yo creo defendería es que el metro no se pare en términos de construcción, que se sigue invirtiendo, y se puede pensar en un cierto ritmo de inversión que debiera estar en torno a lo que vemos con... Yo digo, sin 10 kilómetros al año máximo. ¿Cuánto estamos invirtiendo al año en metro? En el fondo, en se lo llama kilometraje. 5 en promedio, pero yo hice la pregunta que tú haces, yo hice el cálculo respecto a las ciudades de países de la OCDE. Si tú corriges por ingreso per cápita, por densidad, por población, por superficie, por tasa de motorización, por todas las variables sociodemográficas de las ciudades, y tú comparas con las ciudades de los países de la OCDE, hoy el metro de Santiago tiene un déficit de 80 kilómetros. Dijiste densidad, población, ingreso per cápita, tasa de motorización y superficie. Superficie, perfecto. Claro. Ya, y eso nos lleva entonces a un déficit hoy de 80 kilómetros de metro. Es decir, si en la OCDE hubiera otra ciudad idéntica a Santiago con las mismas características, esa ciudad hoy, la evidencia empírica muestra que tiene 80 kilómetros más de metro que Santiago. En términos relativos, con los países de la OCDE tenemos un déficit de 80 kilómetros. Eso es en plata. 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Y por lo tanto, ya al día de hoy se está invirtiendo ¿cuánto en metro? Hoy son los proyectos línea 3 y línea 6, que son cerca de 3.000 millones de dólares, y yo esperaría que en el corto plazo la presidenta anuncie una línea 7 y una línea 8. ¿Y eso en kilometraje cuánto? Digamos, extensión. Debería ser similar entre 30 y 40 kilómetros. Por lo tanto, nos lleva un promedio de 10 kilómetros. Exacto. Y mi impresión, mi estimación, de acuerdo a otros países, otras realidades, es que deberíamos avanzar a 10 kilómetros por año. Las ciudades chinas están avanzando a 25 kilómetros por año con un ingreso per cápita de $9.000. Perfecto. En la perspectiva entonces de que el metro se convierte en algo tan relevante, ¿de qué manera el Transantiago contribuye? Y no sé si el Transantiago tiene un problema, creo que sería injusto plantearlo de esa manera, pero puede contribuir más en lugar de volverse muchas veces para efectos del desarrollo una piedra de tope, sino que más bien facilitar la movilización, algo como lo que planteaba recién Clemente. Sí, no, lo que pasa es que no hay que llamarle gasto. Todo lo que se gaste en transporte público, así como todo lo que se gasta en educación, en general el gasto público es inversión, ¿ya? Lo que pasa es que una cosa funciona de manera distinta a la otra. O sea, aquí esta plata se está perdiendo, no se está recuperando. Desde el punto de vista del metro, digo que claro, aquí tiene un retorno. El sistema de transporte en una ciudad no tiene el objetivo, o sea, como su objetivo no es en el fondo llegar con platita, digamos, y devolverse al Estado. No es vender pasajes para ganar plata. No, digo que hay una sola diferencia, que la infraestructura del metro es un soporte que permite que la gente vaya a trabajar, que las ciudades produzcan más, que la gente vaya a estudiar. Es decir, hay toda en el fondo es una base fundamental. Sin el sistema de transporte de una ciudad... Lo pregunto de otra manera entonces, porque cuando uno utiliza la misma cantidad de recursos, en el caso del metro esa infraestructura queda, esa plata no se materializa en algo. En el caso del Transantiago, estoy completamente de acuerdo contigo, hay una responsabilidad social del Estado muy relevante, que es de movilizar a un porcentaje. El tema es si no debiéramos focalizar parte de esos recursos, que como dije son finitos, se acaban, se terminan, o sea, en priorizar en algo que luego se sirva, es decir, quede, como es el caso del metro, o aún así. Sí, Transantiago igual se quedó corto, digamos, en inversión. Es esperable que el subsidio no siga digamos, creciendo siempre, sino que llegue un tope, pero que
que tenga evidentemente un subsidio para que sea asequible y dé un buen servicio, ¿ah? Pero acá claramente falta mucha inversión en los buses, ¿ah? En corredores exclusivos, en ya no compartir buses, autos, vías importantes, sino que siempre sacar a los autos que van por y generar grandes avenidas de transporte público. El plan maestro de transporte que lanzó el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ese que proyectaba hasta el 2025, ¿no? ¿Qué deberá arrojarnos como resultado cuando lleguemos a esa fecha? Nos quedan 11 años. Bueno. Algunas de las propuestas eran proyectos de tranvía, trenes suburbanos, que son muy importantes, el Metrotren Rancagua, el Santiago Express, el Metrotren Melipilla, Lampa Batuco. Había unos proyectos de tranvía, como mencionaba, está la línea 7, metro paralela a la línea 1, había un proyecto de premetro también por Américo Vespucio, por Avenida La Florida, había un proyecto de tren ligero al aeropuerto, que yo comparto con Clemente, eso es un poco más cuestionable, pero hoy en día, en los ejes, si considera el costo alternativo de la faja, lo que pasa es que algunos colegas míos creen que construir corredores segregados es solamente el costo del cemento, ¿ya? Y la verdad es que no es así. El metro cuadrado de faja, por ejemplo, en Providencia, el metro cuadrado vale 100 el metro cuadrado. Eso es lo que hace, el costo social alternativo es ese. El metro, como va de manera subterránea, libera ese recurso. Ese es un recurso que lo puedes transformar en parque, que lo puedes transformar en vereda, que lo puedes transformar en escuelas, que lo puedes transformar en muchas cosas. Y eso tiene un valor social que los corredores absorben. Si tú incorporas ese costo alternativo, la verdad es que el costo social de los corredores es mucho mayor de lo que muchos creen. Déjame preguntarle a nuestra periodista Pamela Araya qué está pasando en Vicente Valdés, porque entiendo que la situación se volvió especialmente compleja para ellos, Pamela, porque no pudieron hacer la combinación desde la línea 5, en algún momento se encontraron entonces con el cierre del metro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Sí, mira, les vamos a mostrar de inmediato las extensas filas que se han generado acá. Se pudo de alguna manera establecer un plan de contingencia para el cierre de la línea 4, pero muchos dicen que se olvidaron de aquellos que venían en la línea 5. Prácticamente todas las personas que están acá se han bajado precisamente de la combinación. Algunos venían, por ejemplo, desde Baquedano y han dicho que tienen que esperar hasta 20 minutos, un poco más, en la fila. Temprano había gran frecuencia de buses, de estos buses interurbanos y otros del Transantiago especiales. Sin embargo, ahora nosotros hemos podido constatar que se demora mucho más en pasar. ¿Esto por qué? Porque tienen que llegar algunos hasta Puente Alto, otros hacia la Cisterna, porque la 4A también está cortada y por tanto el trayecto de vuelta es mucho más largo. Por eso entonces la molestia, las largas filas, y muchos incluso dicen que han tenido que extender su regreso a casa por cerca de 1 hora. Esta situación comenzó a generarse 10 para las 10 de la noche aproximadamente, cuando se cerró la línea 4. Los pasajeros se tuvieron que bajar en la estación donde les haya finalmente tocado la hora y allí tomar estos buses. Pero ahora lo que pasa es con todos aquellos que vienen de la línea 5, por supuesto, bastante molestos, porque algunos precisamente van hasta Puente Alto y esperan que van a llegar a su casa pasada a las 12 de la noche, porque no es lo mismo irse rápidamente en metro que irse en el transporte público. ¿Hay alguna estimación de cuánto es el tiempo de espera entonces para estas personas para poder conseguir este método alternativo de transporte, Pamela? Media hora aproximadamente, Juan Manuel, depende de cuán rápido comiencen a llegar estos buses interurbanos y también algunos recorridos del Transantiago que, si bien fueron reforzados, nosotros podíamos ver los paraderos repletos de usuarios y esperando, por supuesto, subirse a las micros también pasaban llenas. Hay desconocimiento porque hay otras personas que, por ejemplo, iban hacia otros lugares, no saben qué micro les sirve finalmente para poder de alguna manera suplir el recorrido del metro. Lo cierto es que todo este plan de contingencia, nosotros lo que hemos visto es que a esta hora, ya cuando son pasadas las 11 de la noche, a juicio de los usuarios, se dice que no ha tenido muy buenos resultados, porque después van a aumentar su regreso a casa en 1 hora el tiempo de espera. Algunos nos decían 20 minutos, otros dicen que llevan media hora esperando. La verdad es que a esta hora todavía es incierto. Pamela Araya, entonces, desde la estación Vicente Valdés, con estos usuarios que se encuentran muy molestos frente a una situación que no sé si estaba del todo organizada para poder brindarles una solución más rápida, más eficiente, para poder trasladarlos de vuelta a sus casas, pero evidentemente esto además, ojalá no se vaya a repetir mañana, y a las 5 de la mañana vamos a tener la confirmación de si la línea 4 está nuevamente operativa o por el contrario hay que aplicar, como dijo el ministro de Transportes, ese plan de contingencia. Pamela, gracias, volvemos a conversar contigo más adelante. Buenas noches. Buenas noches. Don Clemente Pérez, ha planteado usted aquí algunas ideas adicionales. Hemos tenido una discusión o una conversación donde es evidente que el metro tiene un rol sumamente relevante desde el punto de vista del eje.
Y usted planteaba que el Transantiago o los buses debieran cumplir roles secundarios, pero que también tienen un protagonismo muy importante. La pregunta es por qué hasta el día de hoy ha costado conseguir esa combinación que funcione tan bien. Es decir, estos buses que avancen más rápido, que no se tengan en todos lugares, que no vayan conejeando, que no vayan ahí deteniéndose en cada lugar, sino que, como decía usted, lo que la gente más valora es el tiempo, y el 90% se traslada hasta el metro. ¿Por qué eso pasa? Bueno, los buses y el metro son complementarios y son competidores al mismo tiempo. Es una relación bastante curiosa. Yo creo que los buses debieran apostar a buscar soluciones con más creatividad. Parecido, me parece, a lo que tuvo que hacer el metro. A lo mejor el metro se vio en la necesidad de hacerlo. La gente le exigía más por el prestigio que tenía y esperaba soluciones al alcance de la crisis que se produjo en el Transantiago. Yo en eso creo que ha habido menos creatividad, pienso, en buscar soluciones como, por ejemplo, sistemas de buses expresos que estén funcionando todos los días, te insisto, desde el centro de Quilicura, el centro de Lo Barnechea. Hay centros, hay que estudiar la matriz de viaje de los usuarios. La mayoría de ellos va a 2 o 3 puntos específicos y uno podría diseñar recorridos en paralelo, ¿no es cierto? Uno que vaya parando en todas las estaciones, como digo, y otro en forma más expresa. Respecto del metro, sí me gustaría decir algo, porque la gente lo ha pasado mal hoy día, que es importante también transmitirles tranquilidad de que el metro no solamente está preocupado de crecer, sino que también está haciendo un buen trabajo de mantenimiento. Esa es la impresión que yo tengo. Lo que se invierte en mantenimiento es harto, son como 50 millones de dólares todos los años, es como un 15% del presupuesto. La disponibilidad de trenes del Metro Santiago es una de las más altas del mundo, es cerca del 99% de los trenes están siempre operativos, y más aún ahora se inició todo el plan de recuperación de los trenes antiguos, los celestes, los NS74, como se llaman, los primeros que conocimos, los de aquellos años, ¿no es cierto?, que recorrieron las primeras estaciones. Se están refaccionando, van a tener aire acondicionado, van a estar comunicados los coches entre ellos. Eso muestra que, y ahí no hay corte de vista, ojo, el metro está pensando en servir a la gente, no solamente al gobierno de turno, solamente en el corte de cinta, porque los ejecutivos se mantienen, son muy buenos, y por eso yo quisiera transmitir esa tranquilidad. Cosas como la que ocurrieron hoy día desgraciadamente pasan. Insisto que la medida que se tomó fue la correcta, fue sumamente conservadora de evitar problemas, y por suerte se produjeron, no hubo accidentes. Pero eso no quiere decir que no se esté invirtiendo en mantenimiento. Creo que se está haciendo una buena inversión y además se está recuperando antiguo material rodante. ¿Cuánto toma hoy día, desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista también, dependiendo mucho del lugar, por supuesto, el tipo de metro que nosotros, los tipos de metros a los que nos estamos inclinando, construir cada kilómetro? ¿Cuánto tarda más o menos? Mira, habitualmente, más allá de las experiencias chinas de hoy día, que son bastante especiales, un buen ritmo de crecimiento de redes de metro está en torno al kilómetro por mes. ¿Kilómetro por mes? Sí, o sea, 10, 12 kilómetros al año, un esfuerzo bastante significativo, bastante importante. Perdón la pregunta, pero solamente para que tenga una dimensión, para los que somos un poquitito más allá entrados en años, pero ¿cuánto demoró y entre qué estaciones tenía la línea 1? Porque esa cruzó 3 administraciones, partió con Eduardo Frei Montalva, a Salvador Allende y finalmente Augusto Pinochet. Eso demoró más o menos 7 años. La línea 1 siguió creciendo hasta hace pocos años. No, claro, pero ¿dónde partió? ¿Cuáles eran las estaciones iniciales? Salvador, San Pablo, ¿no? Era Moneda, La Reja, ese fue el primer recorrido. Claro. No me extraña que Luis no sepa, que Luis es mucho más joven que todos nosotros. Moneda, La Reja, ese fue el primer recorrido. Y después se amplió a Salvador. ¿Cuántos kilómetros serán eso? Moneda, La Reja, deben ser 6, 7. Claro, por eso que era rico. Y eso tomó como 7 años. Tomó como 7 años, por eso digo que cruzó 3. la tecnología. No, eso tomó mucho más. Piensa que el metro lo creó Frei Montalva. Claro, por eso digo. La tiza se puso en la época de Salvador Allende, ¿no es cierto? Toda la época de las protestas, qué sé yo, servía las piedras que estaban en los trabajos de excavación. Es decir, fueron muchos años la construcción de la línea 1. En 68 comenzaron la obra, 75 se inauguró el primer tramo. Entonces, comparativamente ahora lo que tarda, decías 12 kilómetros al año aproximadamente. Claro, además tiene que ver con una segunda cosa que es bien importante, y esto también incide en los costos, es la costumbre de construir, el ritmo de construcción. Cuando tú construyes una línea, para 5 años y vuelves a construir, los costos fijos
son muy fuertes, son muy pesados. En cambio, cuando tú estás construyendo siempre, claro, el costo... El flujo es diferente. Claro. Ahora, en esa misma línea, te pregunto a ti, Luis, porque tú decías, a ver, no existe solo un tipo de metro, existen distintas fórmulas de metro, o el tranvía, distintas fórmulas de transporte, diferentes a la del bus. ¿A ti te parece que cuáles son también adicionales alternativas a esta que nosotros conocemos? ¿Cómo las vemos al día de hoy aquí en Santiago? Yo creo que el tranvía hay que evaluar cada uno en su mérito, ¿sí? Yo creo que los teleféricos pueden ser una tremenda herramienta. Por ejemplo, el proyecto teleférico bicentenario que va entre el corazón de Providencia, Las Condes, el sector del Golf, Sanhattan, así hay que ver en detalle dónde, hasta Huechuraba, que es uno de los núcleos de ciudad empresarial más importantes. Ese va a ser un proyecto que, en mi opinión, le va a hacer un gran beneficio a Santiago. ¿Cómo es físicamente el teleférico para poder entenderlo? Los teleféricos, como el del Cerro San Cristóbal, claramente te lo voy a explicar más en detalle. Uno se lo imagina así, pero en el fondo no es tan así tampoco. Claro, son casetas para 6 personas, tengo entendido en este caso, que tienen una capacidad de hasta 3.000 pasajeros por hora, que eso es más que la mayoría de los corredores de buses de Santiago, ¿sí? 3.000 pasajeros por hora, que no interviene con la vialidad, que tienen un aspecto turístico que es muy importante y que la verdad... Claro. Yo creo que, Clemente, ahí me puedo equivocar, pero me parece que por pasajero transportado es parecido al costo del metro. No, es más o menos la 10ª parte del metro, pero transportan también... Claro. La 10ª parte. Por pasajero equivalente. Sí. Ya, perfecto. Porque, ojo, que recuerda que el metro de Santiago, por cada pasajero transportado, recibe 300 pesos por parte de la FT, y los buses reciben entre 500 y 600. Exactamente. Entonces sigue siendo súper competitivo. Ya, perfecto. ¿Y algún otro sistema que te parezca que también puede ser adicional para contribuir a darle un poco más de movilidad y evitar que se generen? Porque yo sé que este hecho de día es puntual, pero cuando no tenemos hechos puntuales, de todas formas uno quisiera que la ciudadanía pudiese desplazarse de forma más rápida y más eficiente también, porque considerando la realidad social en Santiago, de gente que se desplaza 3, 4, incluso 5 comunas para llegar a su lugar de trabajo, evidentemente que aquí tenemos una dificultad que uno tiene que subsanar, dado que no lo hemos podido corregir desde el punto de vista laboral, es decir, que la gente pueda trabajar en su propia comuna. Me imagino que es por este otro lado donde hay que hacer la corrección. 4 millones de personas viven fuera del anillo de Espucio. Claro, 4 millones de personas ya, eso que es un porcentaje muy relevante, o sea, la mitad. Eso te habla también, bueno, vuelvo como lo que estábamos hablando antes, de un problema de planificación de la ciudad. ¿Ya? También es un problema que hay que abordarlo desde un punto de vista no solamente técnico, sino que también político, ¿ya? De cómo estamos pensando la ciudad y cómo va creciendo. ¿Ya? Si no ponemos incentivos a que de alguna forma los centros, digamos, de negocios se expandan un poco más, empecemos no solamente a pensar solamente en la línea 1, que en el fondo la respuesta como más, la respuesta lógica, si uno quiere llamarle, es si el centro de Santiago está en la línea 1, la respuesta lógica entonces pongámosle más líneas 1, ¿ya? ¿Y por qué no puede ser ensanchar como el espacio central, que es ahora actualmente es un pasillo, ¿ya? Hacerlo ensanchar por ejemplo, apoyar líneas de metro hacia el otro lado, ¿ya? Por ejemplo, la línea esta que pasaba por Pedro de Valdivia, que hubo también una estación que alcanzó fama ahí en la Municipalidad de Providencia. El Oro Yaya. Sí, ahí también se dio una discusión sobre cuán distantes deberían estar las estaciones. Perfecto. ¿Ya? Las estaciones actualmente se están proyectando las que confluyen al centro, todas están distantes porque su función es recoger gente para ir al centro, no es generar centralidad, ¿ya? En cambio, la línea 1, que fue proyectada hace bastante tiempo, ¿ya? Quizás con las lógicas de evaluación de proyectos actuales no se habría justificado, ¿ah? Porque la demanda era muy poca, la inversión era mucha, y por ejemplo las estaciones, no sé, pues me imagino Alcántara, que todavía son bien deficitarias, no la habrían construido jamás, pero el hecho de construir una red a distancias cortas, eso te va generando otro tipo de actividades y otro tipo de urbanización en la superficie. No he escuchado lo de la estación Alcántara, dice que se me fue el tiempo, pero... La verdad es que la estación Alcántara hoy en día y el golf tiene una afluencia de público pero extraordinaria, justamente por todos los proyectos inmobiliarios que se han desarrollado, lo mismo Manquehue o incluso los dominicos. Hoy, pero en su momento, ¿cuál fue la lógica de construir Alcántara? Bueno, probablemente... Salvo que quedara cerca de la casa de Pinochet, digamos. Pero hay una cierta tendencia... Juan Manuel, a separar más las estaciones, incluso algunos metros europeos han ido cerrando algunas estaciones que están muy cerca. Las nuevas líneas de metro
tienen estaciones separadas cerca de 1 kilómetro más o menos de promedio. En las antiguas líneas, por ejemplo la línea 1, entre Moneda y Universidad de Chile hay 500 metros. ¿Por qué este cambio? Porque como el metro está llevando mucha gente, importa en gran forma el tiempo de la gente que estás transportando. Es decir, tienes que evitar la cantidad de paradas, y por eso también el éxito del metro expreso. Hay mucho énfasis en que el viaje sea lo más rápido posible. Que la gente... Por hoy día podría pensar... A mí me parecen las dos cosas, ¿no? Porque en las zonas centrales tú tienes menos distancia, precisamente porque la densidad de afluencia y de demanda es mayor, en cambio a medida que te vas alejando, es una combinación, exactamente, va creciendo. Entonces, no hay receta única, no hay receta única ni para el tipo de metro, ni para la distancia entre estaciones. Es decir, mucho tiene que ver dónde está inserto, cómo se inserta, cuál es la función. Porque si bien es cierto que el metro debiera ser ciudad, y aquí no lo hace en general, a veces tampoco necesitamos que el metro haga ciudad y que haga transporte. Pero yo creo, y yo me quería quedar con esta idea, que algunas cosas que decía Clemente, importantes, es que el metro yo creo que se ha portado en general a la altura de las necesidades de transporte de esta ciudad. Y los buses tienen mucho que progresar, y en general ha habido mucha debilidad en eso. Yo tengo mucha crítica respecto a los buses porque son un sistema que está exigiendo 700 millones de dólares por año para cubrir pérdidas. Eso es muy grande. Entonces se dice, bueno, el subsidio. Bueno, pero si es subsidio, ¿será que la tarifa es barata? No, la tarifa no es barata, la tarifa es de las más caras de América Latina. Es decir, solo superado por algunas ciudades del Brasil, donde la gente solo gasta el 6% de su ingreso porque el resto lo paga el empleador. Aquí no, aquí las tarifas son, después de Brasil, son las más altas. Ya, perdona, es decir, el subsidio no se cargó de eso. Uno puede entender el subsidio, pero ¿se puede entender el subsidio cuando la tarifa es tan alta? Yo creo que, bueno, todo suma, ¿te fijáis? Quizás el subsidio, claro, se nota mucho, pero a lo mejor hace falta más, por ejemplo. Claro, pero si no, claro. Pero es que, no estaba de acuerdo aquí. Sí, no sé que no estaba de acuerdo, porque en el fondo hay enfoques distintos, pero lo que pasa acá, el desafío, digamos, es cómo hacer que la gente deje el auto y se suba a la micro o al metro, que empiece a usar el transporte público. Yo creo que el gran problema que tenemos acá es que hay un salto cuántico, hay demasiada distancia entre el auto y la micro. No hay medios de transporte intermedio, si uno quiere llamar. Lo único intermedio más o menos es el taxi, digamos, el taxi colectivo, pero no cumple, digamos, la misma función que el transporte público. Se me da el tiempo, por tanto, Luis, tu última opinión frente a este punto. Mira, yo creo que los subsidios siempre se tienen que justificar, porque si le das plata a transporte, ¿por qué no se la das a educación? ¿Por qué no se la das a salud? O sea, tienen un uso alternativo que es importante. Y en ese sentido, o sea, yo creo que haciendo un ejercicio financiero básico, se invierte fuertemente en metro y no sigue gastando en Transantiago, al revés, haz las dos cosas temporalmente, dado que el costo variable de mover gente en metro es la mitad que hacerlo en buses, sin duda que en 10 años recuperas toda la inversión. Les quiero agradecer a los cuatro que hayan conversado aquí. Muchas gracias, Clemente, muchas gracias a Oscar también por haber estado aquí, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Diego, a los cuatro por haber conversado sobre este tema. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial, volvemos para actualizar un par de cosas que nos quedan ahí pendientes, ya regresamos a Vía Pública. Esperemos.